quiero, aunque no me correspondía a mí, defender un poco a Psicología RD. Estar aquí cuesta dos cosas: tiempo y dinero. Así que sería imposible decirle a ustedes que se van a trabajar, que van a tener herramientas, que le va a llegar del cielo todo eso. Eso hay que dedicar mucho tiempo en búsquedas gratis, que aparecen muchas búsquedas gratis, pero también aparecen búsquedas que no son tan gratuitas. Entonces tenemos que aprovechar las dos oportunidades para poder entonces llegar a este momento. Bien, esa es una. Y entonces nosotros necesitamos trabajar y cada día profesionalizarnos más. Y cada día dar en la búsqueda que tenemos. En este momento, mi presentación no es sola. Yo tengo una compañera que pareciera que íbamos a tocar juntas. Eso fue coincidencia, aunque sí vamos a tocar aquí este panel junto con ustedes. Es mi compañera de estudio, compañera de trabajo, es una amiga personal, una buena profesional, fue psicóloga en su escuela por mucho tiempo, maestra, pero también es la directora de la escuela donde ella está y la coordinadora de muchos de ustedes. Es Elizabeth Vera, que va a compartir conmigo este escenario, porque nosotras vamos a hablar juntas, ¿verdad? No al mismo tiempo, pero vamos a trabajar juntas. Entonces, necesitamos el otro micrófono para trabajar. Así que, salude, señora. Sí, buenas. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien. ¿Cómo la están pasando? Bien. Yo sé que bastante bien, porque de este proceso hay muchos conocimientos nuevos que ustedes se llevan. Han reforzado los conocimientos que ya tenían y llevan otros conocimientos. Muy bien. Nosotras estamos aquí porque queremos colaborar un poco con todo este proceso. Es muy importante para nosotros que estamos llenos de teoría y salimos entonces a la práctica sin tener como cosas básicas que hacer y cosas básicas que pasar. Muchas veces nos encontramos nosotros ya en la práctica y decimos, ¿y ahora? ¿Cuándo es que soy psicólogo? Y me decían algunos de los estudiantes de Estrategia de Terapia 1, me decían de que ahora es que yo parezco ser psicóloga. Pero la estrategia de terapia solo la dan el área clínica. Pero entonces por eso quisimos fusionar esto para las dos áreas, que no sea solamente el área clínica, sino que sea el área de psicología educativa. Porque hay una parte importante, es que nuestra actitud es la que hace que podamos cruzar como ejes transversales los conocimientos que tenemos. En este caso, todo lo que ustedes han tenido en el día de hoy, muchas personas dicen, yo le decía a Elizabeth, me preocupa que ahorita digan lo clínico, pero están hablando mucho de niños, están hablando mucho de escuela, todo eso hay que pasarlo al área clínica. Y cuando hablan de los neurotransmisores y hablan de todo lo que tiene que ver con la neurociencia, entonces el psicólogo educativo hace así rápidamente y lo agarra y lo cruza al área educativa. Porque esos son ejes transversales que se cruzan y que son conocimiento de primera para nosotros. En la tarde de hoy vamos a hablar del abordaje, qué hacer y cómo hacerlo. Este abordaje psicoterapéutico individual, que podemos llevarlo a lo familiar, a lo ambiental, podemos llevarlo a todos lados, pero vamos a hablar como si tuviéramos una persona, una familia y la escuela. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Pero ¿cómo voy a tomar este camino? ¿Cuándo voy a tomar este camino? ¿Y con qué dispongo en este camino? Sobre todo, ¿con qué dispongo? Con tu actitud. Porque a veces no hay nada, ni se dan los espacios, ni se da el momento, ni se da nada, pero tu actitud, con esa tú encuentras todo. Cuando hablamos de abordaje, nosotros
estamos hablando aquí un poco sobre lo que vamos a hacer, lo que vamos a tomar o lo que vamos a abordar, lo que vamos a intercambiar. Cuando hablamos de la parte psicoterapéutica, entonces estamos hablando aquí del tratamiento. Ese tratamiento que mezcla todas las herramientas que podamos tener, todas las herramientas que podamos conseguir, todo lo que nosotros podamos recolectar y que se da entonces en una interacción entre la persona, y usted puede ahí colocarle la edad a la persona, si es niño, niña, adolescente, si es adulto, y una persona que está acompañando, que también a ese acompañante usted le puede poner el nombre. Muchos prefieren llamarle el terapeuta, el psicólogo. Los muchachitos no dicen profe, la profe donde quiera, o doctora. O sea, no ponen el nombre. Entonces, esa interacción que es planeada, que es organizada, que se da a través de la relación terapéutica, es lo que nosotros entonces llamamos psicoterapia. Y sea de una área a otra, nosotros necesitamos saber cuándo estamos en el abordaje psicoterapéutico. ¿Cómo vamos a realizar ese abordaje psicoterapéutico? En psicología clínica se habla de abordaje psicoterapéutico, pero en el área educativa podemos hablar de lo que es la intervención psicopedagógica. Y cuando estamos hablando de las intervenciones psicopedagógicas, estamos hablando de aquellas actividades que realiza el psicopedagogo, que realiza el psicólogo y el pedagogo en todo ambiente educativo. No importa en qué ambiente, puede ser sin importar el nivel secundario, nivel primario, primer ciclo, segundo ciclo. Pero son aquellas acciones, aquellas actividades que orientadas e interrelacionadas con la acción del docente van a dar la respuesta a mejorar la enseñanza. Dentro de esas actividades se busca que el orientador, el psicólogo educativo, realce su rol protagónico, siendo la persona que dirija los procesos directamente que se han de realizar con esos niños. Es como decía mi ama, si ya yo tengo identificada la necesidad que el niño tiene, lo que tengo que hacer ahora que es intervenirla. Debo programar para poder corregir, para poder valorar esas necesidades que el niño tiene. Y es también, reconociendo las necesidades que el niño tiene, es llevar la educación a la necesidad que el niño tiene. Un centro educativo donde llegó un chico que tiene una discapacidad para caminar y tiene una silla de ruedas, si no se hacen adaptaciones en el ambiente del centro, no vamos a poder incluir al niño. Anteriormente no se le daba importancia a lo que era la educación inclusiva. Pero antes de hablar de lo que son la intervención psicopedagógica, es muy importante entender que debemos incluir. Si nos encontramos con un niño que tiene una condición auditiva, si no creamos la base, como se están creando en la actualidad a través del Ministerio de Educación, para que ese niño pueda ser integrado a una clase regular, no vamos a poder hacerlo. Yo recuerdo que hace 2 años yo tenía una estudiante de nivel inicial, 4 años, sí. Yo le pedí estrategias a Deidi, era una niña sorda, una niña muy hábil, muy inteligente. En ese tiempo yo era orientadora en una tanda y maestra de inicial en otra. Y yo estaba esmerada con mi muchachita. Yo aprendí un poquito la lengua de señas, porque buscando informaciones, porque tengo una necesidad y quiero suplir esa necesidad que tengo ahí. La niña, los chicos la amaban, un compañerismo, era como mi asistente la niña, porque era más adulta que los demás niños. Y ella llegaba primero, abría la ventana, acomodaba y la querían muchísimo los muchachos. De hecho, la niña sabía leer. Ella iba a unas terapias que la llevaban de la congregación donde ella asistía. Y yo fui reforzando con el conocimiento que adquirí buscando informaciones, porque en realidad a veces hay que tener los conocimientos para poder trabajarlo. Y la niña se sentía cómoda y plácida en el ambiente. Cuando llegó el momento de promover el grado, la chica le corresponde pasar a primer grado. Yo le decía a la maestra de primer grado que yo quería trabajar con ella lo que yo había aprendido. Teníamos libros con la lengua de señas y todo eso para trabajar a la niña.
Y la maestra se negó rotundamente. Ella le dijo a la directora del centro, o me sacan esa niña de aquí o me voy yo. ¿Qué pasó? Que la directora habló con la familia, sacaron la niña y la niña ahí se quedó sin educación. Entonces realmente, hoy yo le digo a esa maestra que hoy ella está en otro grado y hay otros niños que tienen esas circunstancias y yo le digo a ella, ¿y ahora tú lo vas a sacar? Entonces, en la escuela que yo dirijo me acusan de pensar más como psicóloga, como orientadora, que como gestora del centro. Y es que yo le digo a ellos que lo que tenemos que estar, que hay que documentarse, hay que educarse y hay que prepararse, porque la educación es para todo. Y como decía mi ama, no es cuestión de que un docente quiera o no quiera admitir o incluir a un niño, es que la ley lo apoya. Y no podemos actuar contra la ley. No podemos actuar directamente contra la ley. Cuando vamos a hablar de la intervención psicopedagógica, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y es la evaluación. La evaluación psicopedagógica, donde hay unos aspectos muy importantes que no podemos pasar por alto. Y en esos aspectos, cuando hablamos de lo que es la evaluación psicopedagógica, no es más que el conocimiento del entorno del niño, donde vamos a conocer los diferentes aspectos de ese niño con el que vamos a trabajar. Vamos a conocer el aspecto alumno, que es lo primero que vamos a ver. Cómo es el niño, cómo se siente, cómo son sus emociones, lo afectivo que el niño sea o no sea. Esos son aspectos que tenemos que conocer en el momento de evaluar al niño. Luego, dentro del proceso de evaluación, también vamos a conocer el ambiente escolar. Este aspecto lleva a un sinnúmero de indicadores donde vamos a estar viendo la relación del niño con sus compañeros, la relación del niño con el docente, la relación docente-alumno. También vamos a ver ahí el espacio áulico. ¿Cómo está el aula? Si el aula está preparada adecuadamente para poder trabajar esa necesidad que ese niño tiene. También en el proceso de evaluación psicopedagógica, ahí seguimos recogiendo las informaciones del entorno familiar. Ahí vamos a conocer los aspectos, la dinámica de familia, la relación de la familia, cómo se maneja el niño, las expectativas que la familia tiene sobre el niño respecto al aprendizaje, la relación padre-hijo, madre-hijo, relación hermanos. Esos son aspectos muy relevantes a la hora de evaluar psicopedagógico al niño. Otro factor que debemos de tomar en cuenta en ese proceso también es, yo voy a concluir con los factores para que Giovanni entre con la otra parte. Otro factor que se debe tomar en cuenta en ese momento, ese factor o entorno sociocultural. Tenemos que saber de dónde viene el niño, qué hace, a cuáles riesgos se expone, cómo es su entorno, si su entorno es de vulnerabilidad, si su entorno es de agresividad, si su entorno es de violencia, entre otros factores que tenemos que trabajar en esa parte. Paso a Giovanni. Elizabeth, mírame. Oh, miren, es muy importante. Yo me alegraba cuando estaba escuchando a Emmanuel también, porque ahí hablaron de psicometría completa, ¿verdad? Cuando estamos evaluando, ¿por qué vamos a evaluar? ¿A quién tenemos? ¿Por qué vamos a evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Hablamos sobre los procesos de las evaluaciones neuropsicológicas. O sea, estamos en familia, estamos recordando, pero nosotros necesitamos saber que en este contexto de abordaje tenemos muchas herramientas y así como la parte psicopedagógica, nosotros necesitamos saber realmente bajo qué contexto nosotros estamos trabajando, bajo qué enfoque nosotros vamos a hacer las intervenciones que tenemos, ya sea que yo pertenezca al área industrial, ya sea que pertenezca al área clínica o que pertenezca a la parte educativa. Dentro de esto nos han brindado una serie de marcos, nos han brindado una serie de escuelas que nos van a ayudar a nosotros entonces a enfocarnos.
Y esas escuelas poseen unas herramientas importantes para los procesos de intervención. Porque decía Elizabeth, ¿es para saber y punto? Yo le digo más, ¿es porque usted quiere saber la vida del otro y ser chismoso y quedarse así? No, es porque nosotros después que evaluamos queremos saber qué es lo que vamos a hacer y necesitamos presentarle a las personas con las que estamos trabajando la acción de mejora. Necesitamos nosotros comenzar a habilitar las condiciones. Necesitamos comenzar a hacer un proceso de trabajo que permita entonces que después que hemos tenido un diagnóstico, no una etiqueta, sino un diagnóstico, esto permite entonces que podamos trabajar bajo ese proceso. Estas escuelas, que yo sé que ustedes ya la conocen al ver simplemente los dibujos que están ahí, ¿verdad? Una se lo dijo, esa se lo dijo de una vez, pero esas escuelas tienen unas técnicas que les permite a ustedes entonces hacer un gran abordaje. Pero para conocer las técnicas nosotros tenemos que trabajar profundamente en esas técnicas. Y no solamente saber las 3 técnicas específicas que manejamos cuando estamos estudiando: economía de ficha, modelado y moldeado. Solo nos acordamos de esas 3 cuando hay como 180 técnicas que nos ayudan a nosotros a hacer una intervención precisa y concisa. Pero sobre todo que esas técnicas nos dan a nosotros la herramienta que la persona llegue con una condición o con una situación, una problemática, y cuando nosotros hayamos evaluado el progreso de la persona, vamos a encontrar que simplemente hemos habilitado todo este proceso. Y que en este habilitar podemos ver que las personas dicen: wow, usted hizo milagro con mi hijo, hizo milagro con mi esposo, hizo milagro conmigo, hizo milagro con todo lo que tocó, pero el milagro no se hizo solo. El milagro se hizo mediante un acompañamiento, utilizando las técnicas psicoterapéuticas o psicopedagógicas que hacen entonces que la persona comience a funcionar como se espera que funcione. Es como se espera, pero muchas veces tenemos que entender que no va a funcionar siempre como está el parámetro de la otra. Porque como nosotros somos individuales, esa individualidad entonces nos va a hacer que nosotros utilicemos herramientas diferentes. Si son 180 técnicas o más, no, la misma técnica no trae la misma definición, tiene el mismo objetivo, pero usted tiene que ser creativo. Su actitud tiene que ser una actitud creativa. Si yo conozco cómo se usa la confrontación o cómo se usa la economía de ficha o cómo se usa el modelado o cómo yo puedo utilizar una carta de vida, el libro de la vida, ¿cómo puedo utilizar esto? Bueno, para ella me va a funcionar de una manera. Pero cuando lo utilizo con la otra persona, necesito ser creativo de modo tal que ese libro de vida me funcione con la otra persona. Entonces, por eso es tan importante entonces nosotros saber las técnicas que podemos tener dentro de esto. Según la perspectiva conductual en psicología, que plantea todo el proceso del aprendizaje, cómo las personas aprenden y cómo las personas modifican todo lo que son sus procesos conductuales, y que sabemos que el ambiente influye en la conducta y que la conducta influye en el ambiente, entonces necesitamos nosotros conocer, como decía Elizabeth en la evaluación psicopedagógica, que esa evaluación psicopedagógica se le dicen psicopedagógica porque está en la escuela, pero en el área clínica es la evaluación contextual. Y tenemos que ver los actores implicados en esa evaluación contextual, con quién cuento. ¿Cuáles son los contextos en que está involucrada la persona que estoy trabajando? Su familia, la escuela, su comunidad, todos los actores que influyen en este proceso. Y la modificación conductual, hace esto de trabajar, pero se fue lejísimo eso, de trabajar todos los contextos en que estamos planteándonos. Además, también que esta misma perspectiva define como los comportamientos, ¿verdad?,
que hacen que una persona pueda funcionar dentro de su contexto y que también en ese funcionar hay recompensas, hay consecuencias y todo lo demás. Importantísimo que nosotros entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿y qué hacemos? Cuando uno sale de la universidad, ustedes que en su mayoría, no todos, porque aquí hay profesores, hay personas ya profesionales del área de psicología que nos están acompañando, pero la mayoría que son estudiantes nuestros, tenemos la gran pregunta, porque yo la tuve, yo sé que tú la tuviste, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Así. Entonces, en ese cuestionante yo tengo la gran pregunta. Y esa gran pregunta viene con que, tengo la persona aquí al frente, el usuario, sabe que yo le digo, póngale el nombre que ustedes quieran. Donde quiera que usted esté, lo que usted tiene que ubicarse, el contexto. Si yo estoy en la escuela, no le puedo decir paciente porque me van a botar. Pero si yo estoy en mi consultorio, le puedo decir paciente si yo quiero. Pero también puedo decirle usuario, puedo decirle alumno. Es la misma persona para usted que esté educativa, para mí que esté clínica. Entonces nosotros necesitamos esa gran pregunta y entonces la gran respuesta, prepárele su portafolio, prepárele su carpeta o prepárele su expediente. Me decía David ayer, eso es judicial. Eso es judicial. Entonces, dígale como usted quiera en el contexto que esté, pero regularmente se trabaja en el término expediente. Y esos expedientes necesitan que nosotros tengamos la conciencia de lo que estamos trabajando cuando vamos a hacer la intervención, cuando vamos a hacer el abordaje. Porque de ahí depende que nosotros podamos tener claro lo que estamos haciendo. Y usted es la persona que le da la confiabilidad, que le da la veracidad al trabajo que usted está haciendo. No soy yo. La maestra fulana de tal certificó que usted es bueno. No, es usted que está frente a frente a la persona que usted debe prepararle su carpeta. Entonces, usted necesita tener claro qué va a preparar dentro de esa carpeta. Es un repaso, ¿verdad que sí? Dentro de esa carpeta debe estar todas las observaciones, todo lo que usted hizo con todo el contexto, ya sea si es el contexto educativo o el contexto clínico. Si dentro del contexto de la evaluación psicopedagógica ella está evaluando el contexto de familia o el contexto escolar, todo eso tiene que estar ahí dentro. Si decidimos también que vamos a evaluar, porque no vamos a decir que el muchacho adolescente tiene déficit de atención, o tiene depresión, o tiene ansiedad, o tiene bipolaridad, simplemente porque yo estoy observando 3 o 4 criterios que me lo aprendí en el DSM-4 o DSM-5 ahora. Pero como ustedes manejan DSM-4, entonces yo he valorado esos criterios. Pero ya yo le voy a etiquetar porque yo necesito decirle que él tiene tal cosa, tal trastorno. Entonces, necesitamos hacer todo este proceso de evaluación. Necesitamos ver qué necesita la persona dentro de estos procesos de evaluación para entonces nosotros poder tener un diagnóstico serio. Un diagnóstico que realmente sea lo que la persona dice que tiene o lo que la persona cree o uno observa que la persona puede tener. Y luego entonces trabajamos con nuestra intervención. No importa en el área que usted esté, usted tiene que hacer el abordaje completo. El abordaje no es solamente sentarme y preguntar, muchachito, dime, ¿cuántos años tú tienes? Muchachito, ¿tú tienes tal cosa? Muchachito, no, es saber más allá para hacer un abordaje. Y ese abordaje requiere entonces que una vez nosotros hayamos evaluado con todo lo que hayamos obtenido, porque no es solamente evaluarlo, porque yo le apliqué una prueba psicométrica, sino que yo evalué todo lo que Elizabeth le dijo anteriormente. Y ahora entonces yo necesito saber qué voy a hacer, cómo es que lo voy a preparar y cómo voy a trabajar. Ahora, ella y yo ahora soy yo que no lo estoy dejando hablar a ella. Estoy vengando. Ahora, ella y yo vamos a presentar este caso. Y ella y yo.
Porque yo digo yo y ella, entonces todo es mal. ¿Verdad? Ella y yo. ¿Eh? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver este caso. Sí. Antes de entrar al caso, hay que recordar que la evaluación psicopedagógica nos va a dar las informaciones pertinentes para programar de acuerdo a la necesidad que el estudiante tenga en ocasiones y decirle que es un proceso interdisciplinario, que no lo trabaja solamente el orientador o el psicólogo, está involucrado el equipo de gestión, está involucrado el profesor y está involucrado otros profesionales de ser necesario. En ese caso, entrarían otros profesionales de la conducta y profesionales de la salud mental también. Algo muy importante que no debemos nosotros pasar por alto es que en el proceso de evaluación psicopedagógica debemos tener bien claro para qué estamos evaluando, qué queremos conocer de la persona, del sujeto, del niño que tenemos, cómo lo vamos a evaluar, qué vamos a utilizar, cuáles pruebas, prueba psicopedagógica, prueba pedagógica, prueba psicológica, prueba psicométrica, observaciones, un sinnúmero de instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Y la finalidad completa de lo que tiene que ver con la evaluación psicopedagógica es arrojar los resultados pertinentes sobre las necesidades que el niño tiene. ¿Para qué? Para producir lo que dice Joanny, planear, hacer un plan. El Ministerio de Educación trabaja con el enfoque por proyecto y los planes de acción. Entonces, cuando tenemos niños con alguna condición, lo que hacemos es, después de llevar el proceso de evaluación psicopedagógica detallado como se corresponde, entonces nos sentamos, se dialoga en equipo y se elabora un plan que dé respuestas directamente a esas necesidades. ¿Le hace caso de una vez? Ahora bien, vamos a presentar el siguiente caso. La madre del estudiante pasa por la escuela muy preocupada porque su hijo J, de 16 años, se encuentra muy triste, irritable y le ha manifestado que no quiere seguir viviendo. Refiere que le nota muy extraño, distraído y aislado, además de que ha tenido un deterioro progresivo en su rendimiento escolar durante los últimos meses. La madre confiesa que cree que su hijo necesita ayuda urgente y que tiene mucho temor de que se llegase a hacer daño. J refiere, ahí se está abordando al estudiante, J refiere que desde hace algo más de un año se encuentra muy triste, con ganas de llorar, constantes aedonía e ideas de desesperanza, minusvalía y soledad. Y en algunos momentos ha tenido ideas de muerte. También manifiesta haber tenido ideas de autolisis y un intento hace algunos meses en el que llegó a ingerir muchas pastillas con el objetivo de quitarse la vida. De este hecho no se enteró nadie de su familia. Él no buscó ni requirió atención médica. Dice presentar mucho cansancio que empeora con su estado de ánimo, además de somnolencia, sobre todo durante las horas de clase. Últimamente manifiesta tener poco apetito y la madre comenta que cree que ha perdido peso. Su rendimiento escolar también ha experimentado un deterioro progresivo durante el último semestre, al igual que las relaciones con sus compañeros de clase, de los cuales se ha alejado progresivamente debido a sus pocas ganas de salir, hablar, hacer vida social. No desea asistir a clase, deja las tareas sin terminar. Desde hace 2 semanas dice estar un poco mejor y esto ha coincidido con una charla que ha mantenido con su madre, durante la cual le ha confesado parte de su malestar. En el momento de la consulta, refiere no tener ideas de autolisis, pero confiesa que estas ideas suelen tenerla con relativa frecuencia. Las ideas de autolisis son ideas de suicidio, ideas de muerte. Entonces, este es un caso
que se puede presentar en cualquier escuela. La madre se acerca a la escuela preocupada por la condición de su hijo y detalla claramente lo que le está pasando. Vamos a ver aquí algunas cosas. Ustedes lo hicieron muy bien, muchas felicidades. Entonces, Elizabeth le va a decir algunas cosas como para contextualizarlo un poquito más. Estamos hablando de un análisis funcional o línea base. Análisis funcional en psicología clínica y línea base en psicología educativa. Dice por aquí que en la primera etapa, selección y explicación del caso. Ya conocemos el caso. En la segunda etapa, descubrir, definir y clasificar los problemas. Dice por ahí luego la construcción de genograma. El psicólogo educativo o el orientador no trabaja con genograma, trabaja con la historia del estudiante. Saben trabajar y pueden trabajarlo, pero por lo general los psicólogos educativos, los orientadores, no trabajan genograma, a pesar de que es un recurso súper útil para conocer la historia familiar y la historia de vida de la persona con la que estamos trabajando. En la tercera etapa, generar soluciones y elegir la más idónea. Que es importante porque si nosotros ya hicimos el análisis, que fue lo que hicimos arriba, si ya tenemos todo y no hacemos y elegimos, no clasificamos los problemas y elegimos todo lo que es idóneo, entonces lamentablemente no vamos a tener progreso en lo que estamos haciendo. Pasa Isa, que se ya esa Elizabeth había hablado ahorita con anterioridad sobre la evaluación psicopedagógica, lo que usted tiene que tener en cuenta, sus contextos, que no se le pasen uno de esos contextos. Y el clínico también es importante que le haga una revisión a sus contextos para que pueda tener un buen proceso de intervención. La gente le cambia los nombres solamente, pero el proceso es el mismo para los dos. Para que tengan informaciones útiles para el proceso a seguir. Es como les decía anteriormente, que la educación inclusiva, cuando hablamos de intervención psicopedagógica, no podemos dejarla atrás, porque cuando se interviene, se evalúa, se obtienen resultados, y es con la intención de ¿qué? De incluir. Algunos casos para incluir, otros casos para elaborar adaptaciones curriculares cuando son necesarias, otros casos para cambiar la metodología que estamos utilizando. Entonces, no podemos pasar por alto lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Y en especial, para quien trabajamos a nivel escolar, lo que es la intervención psicopedagógica, directamente es para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que como decía mi ama, engloba todas las necesidades escolares, ambientales, que tiene el estudiante. Todas van englobadas, sean del ambiente, sean del niño, sean de personalidad, todas van generadas. Ya está de más decir, ahí también van los niños que se incorporan tardíamente a la escuela, los niños que tienen altas capacidades, también van incluidos los que tienen dificultades de aprendizaje específicos, van incluidos cuando hablamos de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Ok. Pasamos el caso. El caso está descrito, se hizo la evaluación psicopedagógica, tenemos un diagnóstico. Recuerden que como decían anteriormente, no es fácil diagnosticar. Para usted dar un diagnóstico, es mucho lo que tenemos que investigar. Ahora bien, dentro de los indicadores que estuvimos viendo en ese caso, analizando lo que analizamos medio rapidito, ¿qué posible diagnóstico hemos podido ver? Vamos a ver, ¿qué posible diagnóstico? Un caso de depresión. Ojo, psicólogos educativos. Hay psicólogos educativos que se creen psicólogos clínicos y que se creen psiquiatras. Hay cosas que los psicólogos educativos vamos a trabajar la parte introductoria y luego vamos a referir. ¿Qué hacemos en el ámbito educativo? Había dicho yo anteriormente que en el ámbito educativo utilizamos el modelo de programa porque es un modelo más amplio, te da la libertad de
implementar diferentes actividades, de verificar que una no se corresponden o no te funcionaron, cambiarla, entre otras. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya tenemos el contexto identificado, ya están las necesidades, hay una parte de una fundamentación teórica, el diseño y planificación de programa. En el conocimiento que tenemos en el caso, en lo que tiene que ver con el área educativa, podemos trabajar lo que tiene que ver la motivación con el estudiante, se puede armar un plancito de motivación, se puede también trabajar lo que es la nivelación porque él está descuidado de las clases, no está haciendo la tarea y tiene 3 meses que está un poco atrasado. Se puede trabajar asesoría individual y asesoría grupal con la familia, que va a ir ligado dentro de ese programa que se va a elaborar. Se puede trabajar consejos, recomendaciones, ámbito educativo. Pero cuando ya, como psicólogos educativos, no tenemos herramienta para dar seguimiento a ese caso, porque recuerden, idea suicida, y no es que el psicólogo educativo no conozca la técnica conductivo-conductual y esas cosas, sino que para eso está la derivación. Y es cuando usted va a derivar a ese estudiante a otro profesional que vaya a darle seguimiento continuamente con usted. No es que nosotros vamos a dejar al muchacho, identificamos, no, vamos a ir trabajando el plan y va también a recibir los servicios de otro profesional. En ese caso, ya habiendo identificado todo, habiéndose puesto de acuerdo, equipo de gestión, familia y todo, teniendo un programa donde se trabaja motivación, se trabaja reforzamiento, nivelación, y lo que tiene que ver con eso, se hace referimiento al psicólogo clínico para dar continuidad al caso. Y es ahí donde entra Joanny. Muy bien. Entonces, hay muchos que conocen este esquema. Es un esquema que no es viejo. Sí, es viejo. Lo que es muy conocido. Algo importante es que nosotros necesitamos conocer mucho. Es muy bueno que ustedes pudieran decir desde el principio, tiene depresión, porque posiblemente haya depresión, pero yo no puedo decir, porque entonces ahí estaría etiquetando. Cuando ustedes dijeron depresión, automáticamente etiquetan, si no se han hecho evaluaciones para saber si hay depresión. Y se supone que ustedes, como en el área educativa, no pueden ver y etiquetar una depresión. Sin embargo, ahí habían problemas que tienen que ver con bajo rendimiento escolar. Como decía Elizabeth, motivación. Usted observó y sabe claramente que el muchacho tiene una depresión y por eso usted va a hacer un referimiento. Pero usted no puede poner en el diagnóstico educativo suyo que hay depresión porque usted no ha aplicado las pruebas que necesita en ese contexto. Tienen que tener muy claro eso, que nosotros tenemos que aprender cuando utilizamos una herramienta nuestra y cuando esa herramienta le corresponde al siguiente profesional. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Ya yo tengo todo y ya yo he evaluado todo mi contexto porque la psicóloga de la escuela que está trabajando su plan psicopedagógico en el área del bajo rendimiento escolar y que está trabajando la motivación, que ha hecho un proceso con su equipo pedagógico para trabajar lo que tiene que ver las relaciones con los compañeros y las relaciones entre la familia. Pero hay algo que la psicóloga o el psicólogo de la escuela ha notado y le es de preocupación, que son las ideas. Entonces, ella no puede trabajar con esas ideas, sino que ha referido el caso donde el psicólogo o la psicóloga clínica. Pero la psicóloga y el psicólogo clínico también ha hecho un referimiento, porque ella aplicó una escala de depresión infantil, como él es adolescente, y posiblemente encontró rasgos profundos de depresión. Sin embargo, el psicólogo clínico, todavía no hemos llegado ahí, debe pasar a un psiquiatra infantil. ¿Para qué? Para que el psiquiatra sea que certifique la depresión con las pruebas psiquiátricas que él sabe. Porque dentro de mi plan, como psicóloga clínica, tiene que haber un proceso psicofarmacológico, pero ese proceso farmacológico no lo trabajo yo le doy el seguimiento y el acompañamiento.
Por eso es que hablamos de equipos multidisciplinarios para trabajar los casos, donde intervienen diferentes profesionales que entonces pueden embarcar y tomar un caso sin la necesidad de hacerse todólogo. Bien, entonces cada uno va a trabajar. Una vez ya yo tengo mi caso, yo entonces me enmarco dentro de un plan que yo decidí cuál sea la directriz, porque esto es lo que nosotros proponemos como maestro, pero cuando usted esté en la práctica privada, usted decide si hay cosas de ahí que la va a usar y si hay cosas que no la va a usar. Entonces, es una planificación, lo mismo que trabajan los psicólogos en la escuela con su planificación, asimismo nosotros debemos trabajar con nuestra planificación, porque recuérdense que utilizar las estrategias adecuadas, pero tiene que ser de una manera planificada y de una manera bastante clara. ¿Qué es importante aquí en el contexto clínico? El contexto clínico, también la lista de problemas. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo? En este joven estamos viendo el síndrome depresivo, como la tristeza, las ideas de desesperanza y muerte, alteraciones en la esfera del sueño, ideas e intentos. Todo eso tenemos nosotros que saberlo claramente, qué es lo que la persona está haciendo, los comportamientos de riesgo, cuál es el comportamiento que pone en riesgo a este adolescente. ¿Cuáles son los comportamientos que él puede tener rápido, que lo van a poner en riesgo? Vamos a ver un poco, otro problema son el aislamiento social. Si un adolescente tiene en esa edad, es que tiene mucha cohesión con otros adolescentes. Entonces, ¿por qué se está alejando de los adolescentes, de sus propios pares? ¿Por qué su contexto no está unificado? Entonces, yo necesito listar mis problemas. Y esa lista de problemas me va a dar claramente los objetivos a seguir. Y me va a dar también claramente metas para mi proceso de abordaje. ¿Qué yo voy a lograr al final? Al final yo voy a lograr que el síndrome depresivo con el acompañamiento del psiquiatra, que le va, si es necesario, le va a dar el medicamento que necesita y yo le voy a dar el seguimiento y posiblemente tengo que trabajar la terapia para que ellos entiendan por qué tienen que ser recurrentes con su tratamiento, por qué no deben abandonar, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer ese proceso con la familia, porque la familia dice, yo no quiero que sea adicto al medicamento, pero posiblemente lo necesite. Si no lo necesita, entonces no se lo van a poner. Pero ¿cuándo es que se va a dejar o cuándo no? Pero ¿cómo se va a hacer? Entonces, todo este proceso, e incluso si hay personas que el tratamiento le está haciendo mal, pero ellos mejor lo dejan. No vaya otra vez. Nosotros nos encargamos de que ellos le den un buen seguimiento. No, usted no lo puede dejar por su cuenta. Usted tiene que hacerlo conforme le están diciendo. Explíquele que a usted le está yendo mal con ese tratamiento, que ustedes necesitan cambiarlo. Entonces, es muy importante esta parte. Otra parte es que como ya también como psicólogo clínico pude ver el fracaso escolar y el deterioro en las relaciones familiares, yo tengo que ponerme en comunicación con la escuela de ese joven, a ver, como ellos me lo refirieron, qué estrategias estarían utilizando también para abordar el fracaso escolar. ¿Y qué estrategia yo voy a utilizar para abordar entonces lo que tiene que ver con la familia? Aquí le planteo algunas posibles soluciones, pero esas posibles soluciones se necesitan trabajar en el plan que vamos a hacer. Es que vamos primero, como ya le dije, a abordar, a referir, si es necesario, por esto, porque dependiendo del nivel, entonces nosotros pasamos, porque los psiquiatras son los que pueden dar el diagnóstico correcto. Nosotros hacemos la evaluación previa, pero ellos son los que certifican esa parte. Otra cosa importante es que yo planteo la posibilidad de que la psicóloga de la escuela entonces haga un plan de reforzamiento, porque si tiene bajo rendimiento escolar, ese plan de reforzamiento le va a ayudar a incrementar la parte educativa y también le va a ayudar a organizar todo su rendimiento académico. ¿Algo más de ahí, Elizabeth, que se me quede de la parte académica? Recordar que cuando la psicóloga de la escuela le refirió o derivó al estudiante, envió todas las informaciones claras y precisas al psicólogo clínico, donde detallando el proceso que se había hecho con el joven y detallando las intervenciones que estaba haciendo a nivel escolar.
Es por eso que el psicólogo clínico, como dice Joanny, confirma que se debe reforzar, se debe trabajar motivación, entre otras. También buscar, eso ya es en el contexto familiar, se trabaja con la familia para que ellos puedan trabajar espacios que aumenten la comunicación entre ellos y además también que organicen actividades juntas, que organicen ciertas actividades. Por eso es muy importante saber algunas técnicas para eso, ¿verdad? Vamos a ver, como el doctor Dunque habla de familia saludable, nosotros tenemos una técnica en que utiliza el doctor Dunque en lo que tiene que ver, dice, la familia saludable se dedican tiempo de calidad. Tiempo de calidad es una técnica dentro del marco tridimensional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando Dunker dice, usen tiempo de calidad, nosotros como clínicos que sabemos esa técnica, le decimos a la familia, no le vamos a decir, usted va a utilizar la técnica de tiempo de calidad. No, usted le dice, mire, con mucha propiedad, ahora es necesario que como familia ustedes se dediquen tiempo. Que como familia hagan actividades juntos y nosotros le ponemos tareas para afuera, pero le hacemos actividades porque a veces ellos no saben hacer actividades juntos. Entonces, es muy importante nosotros saber esto, encontrar espacios que ellos puedan hablar de los problemas como familia. Ahí nosotros pudiéramos hacer juegos de role play, cambio de roles, o que también pudiéramos nosotros utilizar, ¿qué más sería? ¿Otra más? No, espérese. Y también que hablen con sus compañeros. Sí, ya estamos en eso. Entonces, buscar actividades que mejoren todo su espacio. No fue en ellos que me lo quitaron, fui yo. Sí, no. Entonces, nosotros necesitamos saber claramente hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? ¿Y cuál es el abordaje que vamos a hacer? Le dejamos de tarea las técnicas. Las técnicas, si usted no conoce técnicas, no va a saber hacer abordaje. ¿Sabe por qué? Porque usted dirá, profe, pero yo nunca he visto técnica. No hay que verla, hay que leerla, analizarla, interpretarla y la creatividad suya es la que va a hacer que esas técnicas fluyan en el espacio y en el contexto que usted la va a utilizar. Pero usted no puede quedarse de brazos cruzados esperando que la técnica llegue a sus manos. Las técnicas ustedes las ven durante todo el proceso educativo. Ustedes van a tener 4 o 5 años en psicología. Entonces, todas esas técnicas necesitan abordarla, conocerla y trabajarla. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.